Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Conociendo la voluntad del Padre. Nosotros somos hijos de Dios, pero si nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad del Padre, ¿cuántos sabríamos responder claramente a esa voluntad? Por eso, hoy quiero traer 4 versículos que hablan de 4 cosas específicas que desea Dios para nosotros como sus hijos. Y vayamos a la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La primera y más importante consideración que nosotros debemos tener y vivir en esa certeza y en esa confianza es que Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Ninguno, absolutamente ninguno de nosotros, por aparentemente insignificante que nosotros nos creamos ante la presencia de Dios, Dios desea que absolutamente ninguno se pierda. Esa es la central voluntad del Señor. Él en su infinito amor quiere que todos estemos en la eternidad en su presencia, que ninguno se pierda. Pero también es voluntad del Señor, y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando Cristo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiere decir que la primera voluntad de Dios es que ninguno se pierda, pero que a través de Cristo Jesús, todo el que crea reciba vida eterna, y que a través de ese recibir a Cristo Jesús, de ese conocerlo, de ese creer en Cristo Jesús, nosotros podamos tener garantizada la resurrección en la vida eterna, en la presencia de Cristo, en la presencia del Espíritu, en la presencia del Padre. El Padre desea que ninguno se pierda. El Padre desea que nosotros tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Pero también es voluntad de nuestro Padre, y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de la fornicación. La voluntad del Señor, con estos 3 elementos que debemos tener en cuenta. Primero, que es voluntad del Señor que no nos perdamos. Segundo, que nosotros como hijos de Dios tengamos vida eterna al creer en Cristo Jesús. Pero también nos está diciendo que es voluntad de Dios que nosotros busquemos la santificación. Él desea que nosotros seamos santos, porque recuerde que la palabra nos enseña y nos dice que sin santidad no veremos al Padre, no veremos a Dios. Entonces, la santidad es un requisito para ver la presencia del Señor, y por eso es voluntad del Señor que nosotros seamos santificados. Pero nos hace una advertencia específica y nos dice que nos apartemos de la fornicación. Y quiero hacer una claridad teológica en este tema. Cuando hablamos de que nos apartemos de la fornicación, no está hablando de ningún aspecto sexual. Esta fornicación de la que está hablando la palabra tiene que ver con la fidelidad a Dios. Que nosotros realmente en nuestra vida pongamos a Dios en el primer lugar. Que no ocupe el lugar de Dios ni el dinero, ni el trabajo, ni la posición social, ni el hijo, ni la mamá, ni el papá. Que el
primer lugar sea realmente de Dios. La fornicación de la que está hablando aquí y el griego que se usa en este concepto de fornicación es el que nosotros no adoremos, no alabemos o no pongamos en el lugar de Dios a cualquier cosa o a cualquier circunstancia. Y aquí es esa fornicación de la que fuertemente le habló Dios al pueblo en el Antiguo Testamento. Esa era la fornicación de la que Dios preveía o hacía prevención al pueblo de Israel, que no antepusiera a él nada, que no hiciera ídolos. Pero en el tiempo moderno nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros endiosamos muchas cosas. Nosotros hoy en día endiosamos el dinero. Hoy en día endiosamos la posición, hoy en día endiosamos la moda, hoy en día endiosamos las redes, el internet, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero la palabra me está diciendo que en esa búsqueda de la santidad, el primer elemento en el cual yo debo trabajar es mi fidelidad en el poner a Dios realmente en el primer lugar. Esa es la fornicación contra Dios. Y Dios la une al proceso de santificación. Quiere decir que si nosotros fornicamos o que si nosotros anteponemos cualquier cosa a Dios, estamos ya de hecho impidiendo nuestra propia santificación. Me detengo en esto porque es un tema central y a veces no lo entendemos. Creemos que cuando leemos la Biblia y encontramos este tema, estamos diciendo que busquemos la santidad y que esa es la voluntad de Dios, pero que no le seamos infieles, en mi caso, a mi esposa. No, no está hablando de nada de eso. Está hablando de mi relación con Dios, está hablando de mi fidelidad con Dios, está hablando de no poner nada, ni el dinero, ni nada de antes que a Dios. Pero también la palabra me dice en el versículo siguiente, en Primera de Pedro 2:15, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué quiere decir Pedro en este versículo? Algo muy importante para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia. Quiere decir que el pueblo de Dios, la iglesia, usted como creyente, haciendo el bien, usted adquiere una voz que le permite ser escuchado para acallar a los ignorantes, para acallar a los insensatos, para acallar a los no creyentes, para acallar a los que se denominan ateos, para aquellos que dicen que Dios no existe. Nosotros, a través de hacer el bien, y esa es la voluntad del Señor, que nosotros a través de hacer el bien, nosotros tengamos una voz que se escuche en la humanidad, una voz que se escuche mi voz como creyente, a través del bien, a través de mi testimonio, a través de lo que yo hago en el nombre de Dios y para Dios. Pero también como iglesia, que tengamos una voz que suene o que resuene en medio de la bulla del mundo. En este momento circunstancial, en este momento especial de la vida de la humanidad en el que estamos viviendo una marejada de información y de desinformación que no sabemos en qué pensar, en qué creer, si preferimos a veces ni siquiera escuchar. En medio de este ruido que el enemigo está poniendo en nuestra cabeza y en nuestra mente, la iglesia debe, actuando bien, ser la voz que retumbe en la humanidad para que la humanidad se reencuentre con el camino. Recuerde, el camino es Cristo Jesús y en este tiempo, más que nunca y más que en otro tiempo histórico, necesita escuchar una voz que lo guíe hacia Cristo Jesús, que es el camino de la verdad, que es el camino de la vida, que es el camino de la salvación. Y como dice Cristo Jesús, si no pasa por mí, no puede llegar al Padre. Entonces nosotros como iglesia tenemos que elevar esa voz. Entonces, resumiendo, la voluntad del Padre es que nosotros no nos perdamos.
La voluntad del Padre es que nosotros tengamos vida eterna. La voluntad del Padre es que nosotros nos santifiquemos. Pero la voluntad del Padre también es que nosotros tengamos una voz que sea escuchada en el mundo para que vayamos a Cristo y llevemos a otros a Cristo y que podamos cumplir esa tarea. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.